Otros conceptos importantes que nos provee la economía ecológica es la desmaterialización y el desacolvamiento. La desmaterialización se refiere a lo que ustedes ya han visto, eh, menos uso de materiales, plástico más liviano en las botellas, menos aluminio en las latas, en fin, todo lo que sea disminuir materialidad. Y el desacoplamiento es aquello que tiene que ver está básicamente referido a las emisiones de CO2, es decir, que el proceso industrial, el proceso productivo, disminuya las emisiones, de manera de contribuir entonces a la solución de la crisis climática. Así que ese es un tema muy importante desde el punto de vista de la economía ecológica. Ahora bien, bueno, entonces, eh, ¿qué poder hacer desde el punto de vista de la economía ecológica en términos de la sostenibilidad? Eh, Básicamente, lo que la economía ecológica propone es dos paradigmas de sostenibilidad, uno fuerte y uno débil. Y no queriendo por eso hacer parecer que uno es más importante que el otro, ni más posible que el otro, sino que son simplemente usos del lenguaje nomás. ¿Sí? Eh, y la sostenibilidad fuerte se refiere a que generalmente el capital natural y el artificial son no sustitutos. No es sustituible el capital natural por algún tipo de capital artificial. De ahí entonces que sea importante la mantención del capital natural, la preservación y la conservación del ecosistema. Ahora, como no son sustitutos uno del otro, eh, se entiende entonces que la implementación requeriría una intervención importante por parte de los gobiernos, del Estado, eh, en los mercados y de la forma en que la actividad económica se lleva a cabo. Por ejemplo, si es que de pronto nos viéramos confrontados a que el petróleo se termina, eh, que es un poco la, la situación actual, bueno, sin petróleo, entonces los estados o los gobiernos tienen que desarrollar políticas públicas, mecanismos de incentivo, mecanismos eh, de subsidios para desarrollar otras tecnologías que permitan el uso de fuentes alternativas de energía, fuentes renovables, etcétera, para movernos entonces de la economía basada en el petróleo hacia, hacia otras fuentes de energía. Y eso naturalmente requiere de la acción de los gobiernos porque los privados por sí solos, sin tener incentivos, no lo van a hacer en la mayoría de los casos. Y por el lado de la sustentabilidad o sostenibilidad débil, eh, bueno, se asume que ambos son sustitutos. Podemos fácilmente sustituir capital natural por el capital artificial. De manera que, y eso, de eso conocemos una cantidad de ejemplos. Ahí puse el cortar un bosque, por ejemplo, para expandir la agricultura.
o expandir las ciudades a costa del suelo agrícola, que eso es una realidad, una triste realidad sobre la cual los estados podrían, o los gobiernos podrían o no influir, podrían o no intervenir, eh, dado que en el caso nuestro, dado que Chile es un país con poco suelo agrícola, probablemente tendríamos que en algún momento pensar en la intervención del Estado en el mercado de la tierra agrícola para el desarrollo urbano. Eh, pero en fin, en todo caso, con o sin intervención, digamos, la sustitución de uno por otro, y en este caso, si es que el suelo agrícola se termina debido a la expansión urbana o debido a su degradación, bueno, podríamos pensar en que la producción agrícola es posible hacerla a través de otras vías tecnológicas como la hidroponía, en fin, hay mil opciones que probablemente serían necesarias dado el, la- el agotamiento del suelo. De manera que hay ahí una posibilidad de sustitución de uno por otro. Entonces, ¿cuándo es que le toca al gobierno a través de la política pública intervenir? Eh, Obviamente, como en el mismo caso que recién planteábamos, cuando los propietarios privados no consideran el valor ecológico completo del capital natural. Si los propietarios del suelo no, se, no tienen conciencia de la pérdida que significa el valor del suelo, ahí tendríamos que intervenir. En el caso de Chile, el Estado debiese intervenir con una ley de protección del suelo que hasta el día de hoy no tenemos. Eh, También el Estado tendría que intervenir cuando los derechos de propiedad no están claramente definidos. En este ejemplo, en el caso del suelo, los agricultores, los dueños de las propiedades agrícolas son dueños del suelo y en ese entendido pueden hacer y deshacer como quieran con el suelo. Entonces, eso necesita de una ley de protección del suelo porque aquí el derecho de propiedad no está claramente definido. Hay un derecho de propiedad, sin duda, pero tiene que haber una limitación al derecho. No puede ser que los propietarios del suelo puedan destruir el suelo a su completo arbitrio y sin ninguna posibilidad de que el Estado pueda impedirlo. Y eso tiene que ver con el punto siguiente, que los propietarios ven a corto plazo y no en el largo plazo, por, por algo que tiene que ver con la tasa de descuento, los bienes que queremos hoy y no mañana, en fin, que lo vamos a discutir en un momento más. También el Estado podría intervenir cuando hay bienes comunes o bienes públicos y también cuando hay algunas especies en extinción que son irreemplazables. Entonces ahí le toca al aparato público entonces intervenir a través de leyes, de definición de derechos de propiedad, de normas de mandato y control, en fin, lo que sea, un conjunto de instrumentos para entonces mantener y cumplir la sostenibilidad débil. Y finalmente, eh, otras opciones de política con que podemos contar es básicamente aquí nombro el principio de precaución, porque tanto la tasa de descuento como el concepto de equidad intergeneracional, bueno, eh, son, son algunas ideas que es difícil volcar
en la noción de equidad intergeneracional. Claro que si, siguiendo con el ejemplo del suelo, si estamos cuidando el suelo hoy, eso significa que las generaciones futuras van a poder seguir disfrutando de un suelo fértil, de un suelo que no se haya degradado, porque hoy día lo supimos cuidar. Y en este caso aplica también el principio de precaución. Como la fertilidad del suelo y todos los procesos biológicos, químicos, etcétera, que suceden en el suelo, no son complejos y no los podemos probablemente modelar en el largo plazo. Bueno, aquí se aplica perfectamente el principio de precaución, es decir, más bien tendríamos que actuar conservadoramente en términos de el cuidado de un cierto recurso para evitar entonces que se degraden, porque no sabemos cuántas cosas estamos afectando, el ciclo del agua, el ciclo del nitrógeno, el ciclo de, qué sé yo, eh, de una cantidad de cosas, la biota, los procesos biológicos que suceden en el suelo, etcétera, etcétera. De manera que hay varias, la economía ecológica nos sugiere, nos propone eh, una, una cantidad de elementos conceptuales y de herramientas que pueden ser desarrolladas a lo largo del tiempo, que significa, en buenas cuentas, comprender que tenemos el límite físico a la producción económica o a la actividad económica impuesta por el medio ambiente y, eh, y que si no lo hacemos nosotros mismos, podríamos contar entonces con la participación del aparato público desde el punto de vista de la política pública. Así que con esto creo que damos respuesta a las preguntas que teníamos planteadas en la primera lámina de esta presentación que vimos en la primera parte. Muchas gracias.